Presentaremos la evidencia 1 de la materia de estática y laboratorio impartida por el Dr. Héctor Perfecto Molina Reina. Somos el equipo 5, integrado por López Gutiérrez y Neftalí, Mar Rodríguez Paola Guadalupe, Márquez Luna Carla Mayela, Martínez Palacios José Ángel y Martínez Pardo Ángel Sebastián, todos del grupo 1. En la siguiente presentación veremos sistema de fuerzas tridimensionales, momento de una fuerza formulación escalar, producto cruz y momento de una fuerza en formulación vectorial. Veremos lo primero, que es sistema de fuerzas tridimensionales. Se nos dice que en caso de que un sistema de fuerza tridimensional como el de la figura que está ahí abajito marcada, podemos descomponer las fuerzas en sus respectivas componentes I, J y K, de manera que sus sumatorias sean sumatoria de fuerza en X, Y, más sumatoria de fuerza en Y, J, más sumatoria de fuerza en K, igual a 0. Estas tres ecuaciones establecen que la suma algebraica de las componentes de todas las fuerzas que actúan a lo largo de una partícula de los ejes coordenados debe de ser igual a 0, que vendría siendo sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Si las utilizamos podremos resolver un máximo de 3 incógnitas, que por lo común se representan como ángulos o magnitudes de fuerzas, los cuales se muestran en el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Hay procedimientos para el análisis. Los problemas de equilibrio de fuerzas tridimensionales para una partícula pueden resolverse por el siguiente procedimiento. Diagrama de cuerpo libre. Establecer los ejes X, Y, Z en cualquier orientación adecuada. Marcar las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas sobre diagrama. El sentido de una fuerza que tenga magnitud desconocida puede suponerse. En ecuaciones de equilibrio, usar las ecuaciones escalares de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z igual a 0, en los casos que sea fácil descomponer cada fuerza en las componentes X, Y y Z. Expresar primero cada fuerza como un vector cartesiano en el diagrama de cuerpo libre. Sustituir esos vectores en sumatoria de fuerza en igual a 0 y después igualar a 0 las componentes I, J y K. Si la solución para una fuerza da un resultado negativo, esto nos indica que el sentido de la fuerza es el inverso del mostrado en el diagrama del cuerpo libre. Vemos el ejemplo 3.5, que nos dice que una carga de 90 libras está suspendida del gancho que se muestra en la figura 3-10A. Si la carga se sostiene mediante dos cables y un resorte con rigidez de 500 libras-pie, determinar la fuerza presente en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición de equilibrio. El cable AD se encuentra en el plano X y Y el cable AC está en el plano X-Z. Solución. El alargamiento del resorte se puede determinar una vez que haya calculado la fuerza que hay en él. Por diagrama de cuerpo libre nos dice que seleccionemos la conexión en A para el análisis del equilibrio, puesto que las fuerzas presentes en los cables son concurrentes en este punto. El diagrama del cuerpo libre se muestra en la figura que está acá abajito. Ecuaciones de equilibrio. Por inspección de cada fuerza se puede separar fácilmente en sus componentes X, Y y Z, y por lo tanto es posible aplicar directamente las tres ecuaciones escalares de equilibrio. Si consideramos las componentes dirigidas a lo largo de los ejes positivos como positivas, entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que vendría siendo pues recolectar todas las sumatorias, entonces sería fuerza de por seno de 30 por menos 4/5 fuerza C igual a 0, esa sería la primera ecuación, menos fuerza D coseno de 30 más fuerza B igual a 0 sería la ecuación 2, y 3/5 fuerza C menos 90 libras igual a 0 sería la ecuación 3. Por lo tanto, el alargamiento del resorte es fuerza B por K por C AB, que vendría siendo 207.8 libras igual a 500 libras-pie por S por AB. Entonces, SAB sería igual a 0.416.
Al despejar Fc de la ecuación 3 y luego fuerza D de la ecuación 1 y finalmente fuerza B de la ecuación 2, obtenemos que la fuerza C es igual a 150 libras, que la fuerza D es igual a 240 libras y que la fuerza B es igual a 207.8 libras. Como los resultados para todas las fuerzas en los cables son positivos, cada uno de los cables que se encuentran en tensión, es decir, que se jala desde el punto A como era de esperarse en el diagrama de cuerpo libre. Y voy a hablarles del ejemplo 3.6. Dice que la lámpara de 10 kilogramos que se muestra en la figura está suspendida de 3 cuerdas que tienen la misma longitud. Dice determinar su mínima distancia vertical en medida desde el techo. Si la fuerza desarrollada en cualquier cuerda no puede ser mayor que 50 newton, entonces aquí podemos ver la imagen de cómo está la lámpara. Después la solución dice que el diagrama de cuerpo libre debido a la simetría de la figura B a la distancia DA es igual a DB y es igual a DC. Esto quiere decir que es igual a 600 mm. A partir de la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y la sumatoria en fuerza Y es igual a 0, se reduce que la tensión T en cada cuerda será la misma. Asimismo, el ángulo entre cada cuerda y el eje Z es ecuación de equilibrio. Si aplicamos la ecuación de equilibrio a lo largo del eje Z con T 50 Newton, tenemos que la sumatoria de phi en Z es igual a 0, entonces 3 por 50 newton al coseno de Y menos 10 por 9.81 newtons es igual a 0. Y tenemos que nosotros tenemos que Y es igual al coseno inverso de 9.81 entre 150 es igual a 49.16 grados. Entonces tenemos que a partir del triángulo sombreado de la figura B, la tangente es 49.16 grados, que esto es igual a 600 mm sobre segundos. Entonces tenemos que hacer S es igual a 519 mm. Como siguiente, tenemos que en el ejemplo 3.7 dice determinen la fuerza en cada cable que se ha usado en cada cable para sostener la caja de 40 libras que se muestra en la figura 3.12a. Dice la solución: diagrama de cuerpo libre, como se muestra en la figura 3.12b. Se considera el diagrama de cuerpo libre del punto A para exponer las tres fuerzas desconocidas en los cables. Dice que las ecuaciones de equilibrio primero se expresaban como cada fuerza en su forma de vector cartesiano, como coordenadas de los puntos B y C. Son B, que sería menos 3 pies, 4 pies, 8 pies. Esto nos da igual que tenemos fuerza en B y la fuerza en B es 3i menos 4j más 8k. Esto es sobre raíz de menos 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto nos da como resultado a menos 0.318 fuerza en BI más 0.404 en fuerza BJ más 0.848 en fuerza BK. Entonces tenemos que FC es igual a FC menos 3i menos 4j más 8k sobre la raíz de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a menos 0.318 FCI más 0.424 FCJ más 0.848 FCK. Esto nos dice que FD es igual a FDI y como nosotros sabemos que W es igual a menos 40k libras. Después tenemos que el equilibrio requiere que
la sumatoria en fuerza sea 0, entonces Fb más Fc más fuerza en D más W es igual a 0. Entonces tenemos que menos 0.318 en fuerza BI es menos 0.424 fuerza BJ más 0.848 fuerza BK menos 318 fuerza CI más 0.424 fuerza CJ más 848 fuerza CK más fuerza en DI menos 400K, que es igual a 0. Al igualar a 0 las respectivas componentes y JK, resulta que la sumatoria en fuerza X es igual a 0, fuerza Y es igual a 0, fuerza Z es igual a 0. Porque menos menos 318 en fuerza B menos 0.318 en fuerza C más CD es igual a 0. Entonces, menos 0.424 en fuerza B más 0.424 en fuerza C es igual a 0. Entonces, 0.842 en fuerza B más 848 en fuerza C menos 400 es igual a 0. Entonces, la ecuación 2 establece que la fuerza en B es igual a la fuerza en C. Entonces, al despejar fuerza en B y fuerza en C de la ecuación 3 y sustituir el resultado de la ecuación 1 para obtener fuerza D, tenemos que fuerza B es igual a fuerza C es igual a fuerza 23.6 libras y FD es igual a 15.0 libras. Después dice que terminemos la tensión en cada de las cuerdas sudadas para sostener el cajón de 100 kilogramos que se muestra en la figura 3.13. La solución dice que el diagrama del cuerpo libre en la cuerda que se determina si investigamos el equilibrio punto A. El diagrama del cuerpo libre se muestra en la figura 13.13. El peso de la caja de W, o sea, es igual a 100 por 981, que es igual a 982 metros. En la ecuación de equilibrio, cada fuerza incluida en el diagrama de cuerpo libre se expresa como una forma vectorial cartesiana con la ecuación 2,9 para fuerza y el punto expresa por una forma vectorial cartesiana con las ecuaciones 2,9 para Fc y el punto D menos M, 2M para fuerza en D. Tenemos que fuerza B es igual a fuerza I. Entonces fuerza C es igual a F, fuerza C coseno 120 grados y más fuerza D coseno 135J más fuerza C coseno 60K es igual a menos 0.5 fuerza CI menos 0.666 fuerza G más 0.5 fuerza CK. Entonces tenemos que fuerza D es igual a fuerza D y entonces tenemos que D por menos C menos J más 2K sobre raíz de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a menos 0.3 fuerza de I más 0.667 fuerza de J más 0.167 fuerza de K. Tenemos que W es igual a menos 981 Newton. Tenemos que para el equilibrio se requiere que la sumatoria en la fuerza sea igual a 0. Entonces tenemos que Fb más fuerza en C más fuerza en D más punto libre es igual a 0. Entonces tenemos que Fi menos 5 fuerza en CI menos 707 fuerza CJ más 0.5 en fuerza CK menos 0.113 fuerza de I más 667 fuerza de J más 0.667 fuerza de K menos 981 K es igual a 0. Al igualar a 0 sus respectivos componentes y JK resulta sumatoria que la sumatoria de fuerza de X es igual a 0 porque fuerza B menos 0.5 fuerza C
menos 326 de fuerza D es igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerza Y igual a 0 es igual a menos 0.70 fuerza C más 0.667 fuerza D es igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza C es igual a 0.5 FC más 667 FC menos 981 es igual a 0. Al despejarme de la ecuación 2 en términos de FC y al sustituir el resultado de la ecuación 3 se obtiene que fuerza C, luego que determine fuerza D a partir de la ecuación 2. Por último, sustituir los resultados de la ecuación 1 se obtiene fuerza D. Por lo siguiente tenemos que fuerza C es igual a 831 newtons y fuerza D es 862 newtons y en fuerza B tenemos que es igual a 694. Buen día, mi nombre es Ian Neftalí López Gutiérrez y hoy yo les voy a hablar del tema de momento de una fuerza, la formulación escalar. Para este tema vamos a ver tres definiciones bastante importantes, la cual comienza con el par de torsión, la cual es que cuando se aplica una fuerza en un cuerpo y ésta gira alrededor de un punto que no está en la línea de acción, también es llamado el momento de una fuerza. Seguimos con la definición de momento. Magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Y finalmente, brazo de momento, la distancia perpendicular desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. También vamos a recalcar el tema de la definición de magnitud. Es el brazo del momento por la fuerza ejercida, que en una ecuación se vería así. Sería magnitud es igual a la fuerza por la distancia. La dirección es definida por el eje de momento y por el brazo del movimiento. Se utiliza la regla de la mano derecha para medirse. A continuación, en los dibujos que están abajo, se puede ver en tridimensional y en 2 dimensiones los movimientos con la mano derecha para medir la fuerza, la distancia, el momento y el punto central. Y sobre todo el sentido de rotación. Y finalmente continuamos con lo que es el momento resultante, que es la suma algebraica de los momentos causados por todas las fuerzas en el sistema. Y que en términos de ecuación se vería así, que sería el sentido de rotación más el movimiento resultante inicial, que es igual a la sumatoria de la fuerza por la distancia. En este caso vamos a ver los ejemplos del 4.1, que comienza con la solución de un análisis escalar. La línea de acción de cada fuerza está extendida como una línea discontinua para establecer el brazo de momento D. También se ilustra la tendencia de rotación del elemento causado por la fuerza. Además, la órbita de la fuerza respecto de O se muestra con una flecha curva de color azul. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio, el inciso A. Vemos una barra con una fuerza ejercida de 100 newtons con una rotación hacia abajo y una distancia de 2 metros. Entonces, para calcular el momento, multiplicamos la fuerza por la distancia, lo que nos daría 200 newtons por metro con un sentido de dirección hacia abajo. Seguimos con el siguiente, lo mismo, una barra en L con una distancia de 2 metros, una distancia más chiquita de 0.75 metros y además una fuerza ejercida de 50 newtons con un sentido de dirección hacia abajo. Entonces multiplicamos lo que sería 50 por 0.75 metros debido a que la fuerza se está ejerciendo en ese tramo de distancia. Entonces, multiplicamos y nos da el resultado de 37.5 newtons por metros con sentido de dirección hacia abajo. Y en este caso, en el inciso C, podemos ver una barra con una curvatura de 30 grados, con distancias de 4 pies desde el punto inicial hasta la curvatura, y que la curvatura nos dice que es equivalente a 2 coseno de 30 grados, que equivale a pies, y con una fuerza ejercida hacia abajo de 40 libras con un sentido de rotación hacia abajo. Para esto, la fuerza como se está haciendo hacia abajo y está siendo procesada por toda la barra, se va a multiplicar la fuerza de las 40 libras más la sumatoria de la distancia, que sería 4 pies más 2 coseno de 30 grados de pies. Esto nos daría como resultado 37.5 libras por pies con sentido de dirección hacia abajo. Continuamos con más ejercicios de este mismo tema, del ejemplo 4.1, una solución análisis escalar.
La línea de acción de cada fuerza está extendida como una línea discontinua para establecer el brazo en momento D. También se ilustra la tendencia de rotación del elemento causada por la fuerza. Además, la órbita de la fuerza respecto de O se muestra con una flecha curva de color azul. Entonces, continuamos con el inciso D. Mismo sentido que los anteriores. Vemos una pieza en forma de garra que mide 3 pies del punto inicial hacia la curvatura y que la curvatura tiene un ángulo de 45 grados con una distancia de esa pieza de la curvatura al final de 1 pie, que ya el mismo dibujo nos está diciendo que es un seno de 45 grados de pie y con una fuerza ejercida de 60 libras hacia la derecha y un sentido de rotación hacia arriba. Para este caso, como la fuerza se está distribuyendo hacia la derecha en la parte pequeña, es por lo tanto que se va a multiplicar esa parte. Entonces va a ser 60 libras por un seno de 45 grados en pies, lo que nos daría un total de 42.4 libras por pie con sentido hacia arriba. Y continuamos con el ejercicio E. Vemos una barra en forma de L con una curvatura pequeña al final y vemos una distancia de 4 metros, una pequeña distancia de 2 metros, una pequeña distancia de 1 metro y una fuerza ejercida de 7 kilonewtons hacia la izquierda con un sentido hacia la izquierda, que en perspectiva sería lo mismo que hacia arriba. En este caso, la fuerza que se está ejerciendo es en la parte más pequeña, sin embargo, como está haciendo una forma de L, pero como regresiva, se va a restar la distancia del punto original a la primera curvatura y la distancia de la segunda curvatura hacia el final. Entonces sería 4 metros menos 1 metro nuestra distancia. Se multiplica 7 kilonewtons por 4 metros menos 1 metro, lo que nos daría 21 kilonewtons por metro con sentido hacia arriba. Y finalmente comenzamos con el último ejercicio, se podría decir el más complejo de todos, que nos dice que la solución, si se supone que los momentos positivos actúan en la dirección más k, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, tenemos que el sentido de dirección más el movimiento resultante inicial es igual a la sumatoria de la fuerza por la distancia. Aquí vemos una barra que tiene múltiples distancias y múltiples fuerzas ejercidas en ella. Vemos que del punto inicial a la primera curvatura hay una distancia de 4 metros con una fuerza ejercida hacia abajo de 50 newtons. Además, vemos que hay una fuerza saliente de la curvatura hacia la derecha de 60 newtons. Y luego vemos un trozo con una inclinatura de 30 grados que tiene dos fuerzas salientes en su punta, 20 newtons hacia la derecha y 40 newtons hacia abajo, y que esa pequeña barra vale 3 metros. En este caso vamos a tener que calcular cada pequeña fuerza y hacerse una sumatoria. Entonces sería menos 50 newtons por 2 metros, que sería el primer tramo, más 60 newtons por 0, porque no hay distancia, más 20 newtons de 3 seno de 30 grados metros, que sería la inclinatura y la fuerza que sale hacia la derecha, menos 40 newtons, 4 metros, más 3 coseno de 30 grados metros, porque sería la sumatura de toda la pieza. Hacemos la suma y la resta de todos los valores, lo que finalmente nos daría que tiene una magnitud final o un momento resultante que equivale a menos 334 newtons por metro, que sería lo mismo que 334 newtons por metro con sentido de rotación hacia abajo. Y con esto concluyo mi parte. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ahora vamos a hablar del tema 4.2, producto cruz. El producto cruz de dos vectores A y B da como resultado el vector C, el cual se escribe de la siguiente manera. C es igual a A cruz B, pero hay que aclarar que para esto tiene una forma adecuada de leerse, que es la siguiente. C es igual a A cruz B. El vector C tiene una magnitud, y la magnitud se define como el producto de las magnitudes A y B y el seno del ángulo entre las colas. Pero hay que aclarar que el ángulo tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 180, dejando así la ecuación como C es igual a A por B por el seno del ángulo. El vector C también tiene una dirección
la cual es perpendicular al plano que contiene A y B, de tal manera que C se especifica mediante la regla de la mano derecha. Es decir, al cerrar los dedos de la mano derecha desde el vector A, cruz, hacia el vector B, el pulgar señala entonces la dirección de C, como se muestra aquí en la imagen. La siguiente es, ya dado que conocemos la magnitud y la dirección de C, se puede escribir lo siguiente, que C es igual a A cruz B, esto es igual a AB por el seno del ángulo por el vector unitario de dibujo C, donde el escalar AB se define la magnitud de C y el vector unitario C define la dirección de C. Se muestran en la gráfica en el siguiente dibujo, que es la regla de la mano derecha. Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes de operación de los vectores. Para esto existen tres leyes, que es la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Primero vamos a hablar de la conmutativa. En esta situación la ley conmutativa no es válida, es decir que A por B diferente, sean valores diferentes, es igual, no B por A, en lugar de eso es B por A, B por B, A por B, perdón, discúlpeme, A por B es igual a B por A. Esto se muestra en la siguiente imagen por la regla de la mano derecha. El producto cruz B por A produce un vector que tiene la misma magnitud pero actúan en dirección opuesta a C. Esto es que B por A es igual a C. Como se muestra aquí, cuando C es igual a A por B, la dirección va hacia arriba, pero cuando cambiamos de C igual a B por A, la dirección va hacia abajo. Entonces, el cambiar los vectores de A y B afecta la dirección del vector C. En la asociativa, en caso de que el producto cruz se multiplique por un escalar, hace referencia a la ley asociativa, que es A por B es igual a por A por B, y esto es igual a A por AB, y esto es igual a A por AB por A. Esta propiedad es difícil de demostrar, puesto que la magnitud del vector resultante no la tenemos. Pero se puede dejar esta ecuación, que es el valor absoluto de A por AB por el seno del ángulo, dando así su dirección, haciendo así que su dirección son las mismas en cada caso. Y por último queda la ley distributiva, que dice que el producto cruz de vectores también obedece a la ley distributiva de la suma, que esto es igual que A multiplicando el vector A por el vector B más el vector D, se puede escribir también de la siguiente forma, que es A por B más A por D. Para la formulación vectorial cartesiana, la ecuación 4.3 puede usarse para encontrar el producto cruz de cualquier par de vectores unitarios cartesianos. Por ejemplo, para determinar I por J, la magnitud del vector resultante es I por J por el seno 90, que esto es igual a 1 por 1 por 1, que esto es igual a 1. Y su dirección se determina por la mano derecha, por la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura 4.8. El vector resultante señala en la dirección de más K, así I por J es igual a 1 por K. Aquí está como, esta es la ecuación que se puede usar para cualquier tipo de vector, producto cruz, pero se considera ahora que el producto cruz de los vectores generales A y B, los cuales se expresan en forma vectorial cartesiana, tenemos, esto es A por B, A cruz B es igual a AX I más AYJ más AZK cruz con BXI más BYJ más BZK, y esto es igual a AXBX I por I más AXBY por I por J más AXBZ I por K más AY por BX por J más I por I más AYBY J por J más AYBZ J por K más
AZBX K por Y más AZBY K por J más AZBZ K por K. Y por último, al realizar las operaciones del producto cruz y combinar términos, resulta esta ecuación, que también puede escribirse en una forma de determinante más compacta, como por ejemplo esta, que es AX, A cruz B es igual a AY BZ menos AZBY y menos AX BZ B menos AZBX J más AX BY menos AY BX por K. Así, de este modo, para terminar el producto cruz de dos vectores cartesianos A y B, cualesquiera, es necesario desarrollar un determinante cuya primera fila de elementos consta de los vectores unitarios I, J, K, y cuya segunda y terceras filas representan las componentes de X, Y y Z de los vectores A y B, respectivamente. Como por ejemplo aquí tenemos un vector A cruz un vector B, esto es igual, como nos decía, en la primera línea vamos a estipular los vectores unitarios, que es I, J, K, y vamos a tener en las siguientes segunda y la tercera hilera los valores de los vectores A y B. Entonces, para calcular los elementos, por ejemplo, nos piden el elemento I, cancelamos toda la hilera, la columna de I y la fila de I, y nada más multiplicamos los valores, aquí como nos estipula, que es AY BZ menos AZ BY. Y como se puede ver en la imagen, esta es una forma de representar o explicar bien esta ecuación que tenemos acá arriba. Bueno, por el momento sería todo del tema 4.2. A continuación seguirá mi compañero explicando el 4.3. Por último, les voy a hablar sobre el tema 4.3, momento de una fuerza formulación vectorial, el cual nos dice, el momento de una fuerza F con respecto al punto O realmente con respecto al eje del momento que pasa por O, y es perpendicular al plano que contiene O y a F, puede expresarse por el producto cruz vectorial, con la siguiente fórmula. Momento O igual a R por F. Aquí R representa un vector de posición trazado desde O hasta cualquier punto que se encuentre sobre la línea de acción de F. Ahora mostraremos que en realidad el momento en O, al ser determinado por este producto cruz, tiene la magnitud y la dirección adecuadas. Aquí se muestra en la figura lo que se acaba de decir a continuación. Continuando con la magnitud del producto cruz se define con la ecuación MORF seno, donde el ángulo se mide entre las colas de R y F. Para poder establecer este ángulo, se debe de tratar a R como un vector deslizante, de manera que se puede construir correctamente, como el brazo de momento dr seno. Por lo tanto, nuestra fórmula diría, momento en O es igual a RF seno del ángulo, igual a F por R seno del ángulo, igual a FD. Dicho esto, la regla del brazo derecho nos indica cómo obtener la magnitud y la dirección para estos casos. Continuamos con la dirección. La dirección y el sentido de MO en la ecuación están determinados mediante la regla de la mano derecha, tal como se aplica esta al producto cruz. Así, al deslizar R a la posición de la línea discontinua y cerrar los dedos de la mano derecha de R hacia F, R cruz F, el pulgar está dirigido hacia arriba o perpendicularmente al plano que contiene a R y a F. Esto es en la misma dirección que MO, el momento de la fuerza respecto al punto O. Observando que el curveo de los dedos, como el curveo alrededor del vector momento, indica el sentido de rotación causado por la fuerza, como el producto que no obedece la ley conmutativa. Es importante conservar el orden de RF para poder producir el sentido correcto de la dirección para momento en O. Dicha imagen nos demuestra lo que es la regla de la mano derecha, tal como lo explicamos hace un momento.
Ahora continuamos con el principio de transmisibilidad. A menudo, la operación del producto cruz se usa en 3 dimensiones, porque no se requiere la distancia perpendicular o el brazo de momento desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. En otras palabras, podemos decir que usar cualquier vector de posición R medido desde el punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, tendríamos una ecuación que nos quedaría momento en O es igual a R por F, igual a R2 por F, igual a R3 por F. Como F se puede aplicar en cualquier punto a lo largo de su línea de acción y aún así crear el mismo momento con respecto al punto O, entonces F puede considerarse un vector deslizante. A esta propiedad se le llama principio de transmisibilidad de una fuerza. En dicha imagen nos demuestran más gráficamente cómo sería la fórmula aplicada. Continuamos con la formulación vectorial cartesiana. Si establecemos ejes coordenados x, y y z, el vector posición r y la fuerza F pueden expresarse como vectores cartesianos. Al aplicar la ecuación, tendríamos que momento en O es igual a R por F. Por lo tanto, esto nos quedaría una matriz de 3×3 en la que tendríamos I, Rx, Fx, J, Ry, Fy y K, Rz, Fz, donde Rx, Ry y Rz representan las componentes x, y y z del vector de posición trazado desde el punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción desde la fuerza. Fx, Fy y Fz representan los componentes x, y y z del vector fuerza. Si este se desarrolla el determinante como la ecuación, tendríamos momento en O es igual a Ry, Fz menos Rz, Fy, vector I, menos Rx, Fz, menos Rz, Fx, vector J, más Rx, Fy, menos Ry, Fx, vector K. En esta imagen nos explican más gráficamente lo que sería la fórmula aplicada sobre el eje del momento. De igual forma, en esta imagen se muestra más gráficamente. Ahora continuamos con la formulación vectorial cartesiana. El significado físico de esas 3 componentes de momento resulta evidente al estudiar la figura 4-12b, que es la que se muestra aquí a continuación. Por ejemplo, la componente I de momento en O puede determinarse a partir de los momentos Fx, Fy y Fz con respecto al eje X. La componente Fx no genera un momento tendencia a girar con respecto al eje X, puesto que esta fuerza es paralela al eje X. La línea de acción de Fy pasa por el punto B y entonces la magnitud del momento de Fy con respecto al punto A sobre el eje X es RZ-Fy. Por la regla de la mano derecha, esta componente actúa en la dirección Y negativa. De igual forma, Fz pasa por el punto C y por lo tanto aporta una componente de momento de Ry-Fz en I. Con respecto al eje, así sería MO por Ry-Fz, Rz-Fy, como se muestra en la ecuación que ya habíamos explicado anteriormente. De igual forma, tenemos estas 2 imágenes que nos muestran el contenido más explícito gráficamente. Siguiendo con el momento resultante de un sistema de fuerzas. Si un sistema de fuerzas actúa sobre un cuerpo, el momento resultante de las fuerzas respecto al punto en O puede ser determinado mediante la adición del momento de cada fuerza. Esta resultante se puede escribir simbólicamente como momento RO igual a sumatoria de R por F. Y en esta imagen nos indica lo que ya se explicó anteriormente. Ahora veremos un problema para aplicar el resultado en vector cartesiano, como ya lo hemos explicado anteriormente. El problema nos dice que determina el momento producido por la fuerza F, que se muestra en la figura 4-14a, respecto al punto O, expresando el resultado como un vector cartesiano. Aquí la solución es usar RA o bien RB para poder determinar el momento respecto al punto O. Estos vectores de posición serían RA, 12K, M y RB, 4i12J, M.
Por lo tanto, la fuerza F expresada como un vector cartesiano es F igual a FU AB igual a 2 kilonewtons, sería 4i más 12j menos 12km sobre su magnitud, que esta sería la raíz cuadrada de 4m cuadrada más 12m cuadrada más menos 12m cuadrada, dándonos un resultado de 0.4588i más 1.376j menos 1.376k kilonewtons. Ahora continuamos con nuestra matriz para poder obtener el vector cruz. Por lo tanto, momento en O igual a RA por F nos daría una matriz de 3×3 en la que tenemos que I 0, 0.4588, J 0, 1.376, K 12 menos 1.376. Esto nos quedaría que es igual a 0 por menos 1.376 menos 12 por 1.376 y menos 0 por menos 1.376 menos 12 por 0.4588 en J más 0 por 1.376, 0 por 0.4588 en K. Por lo tanto, esto nos dará un igual a 16.I 5.51 J kilonewtons por metro. Y de igual forma, haciéndolo por esta otra manera, nos quedaría el mismo resultado. Como se demuestra en la figura, actúa perpendicularmente al plano que contiene F, RA y RB. Después de trabajar con este problema a partir de momento en O, FD observa la dificultad que puede surgir al obtener el brazo de momento B aplicando la regla de la mano derecha. En conclusión, podemos decir a la brevedad algo general sobre cada punto de los temas en esta evidencia, partiendo por decir que en el tema 3.4 los vectores son cantidades físicas que necesitan de magnitud y dirección para ser descritos. Los vectores tienen sus propias reglas en cuanto a manejo y representación. La notación vectorial te permite identificar un vector de una escalar y saber cómo manejar cada uno. Estos se pueden representar en cualquier cantidad física vectorial mediante un sistema coordenado cartesiano o mediante un sistema coordenado polar según te sea más conveniente. Por otra parte tenemos el tema 4.1, la magnitud vectorial, la cual nos dice que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Cuando se aplica una fuerza en un cuerpo y ésta gira alrededor de un punto que no está en la línea de acción, también llamado momento de una fuerza. Siguiendo por el 4.2, el producto cruz es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. Estas propiedades se prueban mediante las propiedades de los determinantes. Y así como también en el tema 4.3, los momentos en 3D se pueden calcular por medio del enfoque escalar 2D, pero puede resultar difícil y lento. Entonces, es comúnmente más fácil el utilizar el enfoque matemático llamado producto cruz vectorial, para así de esta forma poder realizar los análisis a las formas que estemos utilizando. Estos temas son de suma importancia para nuestro desarrollo integral y profesional, ya que son fundamentos importantes que tienen implicaciones futuras en todo lo que hacemos respecto a nuestra área laboral, ya que manejamos los movimientos y dimensiones de las funciones que pueden realizar diversas máquinas de operaciones en una empresa. Es por eso que debemos de tener conocimientos acerca de ellos, ya que esto puede tomar más desarrollo a futuro, y gracias a ello se podrían realizar diversos descubrimientos para la práctica laboral de procesos y operaciones en empresas. En el aspecto de una implicación personal, se considera que la estática es un aspecto fundamental para lo que es los procesos de manufactura. Como dijimos anteriormente, esto puede ayudar a poder revolucionar estos procesos para una mayor eficacia, ya que nos permite conocer cómo se manejan estas situaciones en la industria de los procesos.